El tema que vamos a explicar es el proceso de oxidación o combustión. Estamos integrados por Ian Trujillo, José Pazmiño, Matías Galarza y Ángel Villalba. Un proceso de combustión es un tipo de reacción química exotérmica que se genera por un proceso de oxidación. Es donde un elemento combustible reacciona con un oxidante para liberar una grande cantidad de energía. Generalmente se expresa en forma de calor y luz. Esta reacción es fundamental para la generación de energía, calor y movimiento. Tiene aplicaciones extensas en la vida diaria y la industria. La podemos encontrar en varias actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando agregamos una madera al fuego, este reacciona generando luz y calor. Por mi parte, voy a hablar del medio de acción de la combustión. La combustión es un proceso mediante el cual una sustancia se combina con el oxígeno para producir energía y formar calor y a su vez luz. Esta se da en presencia de tres elementos claves: el oxígeno, un combustible para que éste reaccione y el calor. El combustible es una sustancia que se quemará en el proceso. Puede ser un líquido, un sólido o un gaseoso. Como ejemplos de estos podemos encontrar a la madera, el gas natural o la gasolina, entre otros. El oxígeno es el gas presente en el aire que participa de la reacción química en la combustión. Cabe recalcar que como aspecto importante, sin presencia de oxígeno, la combustión no podrá ocurrir ni desarrollarse. El calor es la energía necesaria para iniciar la reacción de combustión. Una vez que ésta empiece, se liberará calor y este se mantendrá durante la combustión si hay una suministración eficiente de oxígeno y de combustible. Para que la reacción tome lugar, esta requiere una fuente de calor para que ésta comience. Esta fuente puede ser una chispa, una llama o por simple fricción. Una vez que el combustible alcance su punto de ignición, comenzará a descomponerse y liberará vapores que se mezclarán con el oxígeno en el aire. Como una característica importante, la combustión es un tipo de reacción redox, es decir, reducción-oxidación. Esto significa que un reactivo se oxidará y perderá electrones, mientras que el otro reducirá y ganará electrones. Como un aspecto general, un proceso de combustión es un tipo de reacción química exotérmica que origina un proceso de oxidación rápida de elementos combustibles que estarán formados principalmente por carbono, hidrógeno y en ciertos casos por azufre. La combustión es una reacción química que se produce cuando algunos materiales, como el papel, la madera o la gasolina, arden al combinarse con el oxígeno en el aire y desprenderán luz y calor. Como siguiente tenemos las características de la reacción. Es una oxidación con liberación de energía, en donde uno de los compuestos libera o pierde electrones. Libera calor y luz intensos, debido a la liberación de energía almacenada en los enlaces químicos de los compuestos involucrados. Durante la combustión, estos enlaces se rompen y se forman nuevos enlaces, liberando energía en forma de luz y calor en el proceso. Produce dióxido de carbono. Esto ocurre porque los compuestos que se están quemando contienen carbono en su estructura molecular. Durante la reacción de combustión, el carbono se combina con el oxígeno del aire para formar CO2 como uno de los productos de la reacción. Esto es especialmente común en la combustión de materiales orgánicos, como la madera, el carbón o los combustibles fósiles. Es necesario un combustible y oxidante para la realización de esta reacción. Alta temperatura y llamas. La combustión genera alta temperatura debido a la rápida liberación de energía
durante la reacción química. Esta liberación de energía aumenta la temperatura del sistema y produce llamas visibles como resultado de la combustión incompleta de partículas incandescentes. Emisión de humo y gases. La generación de humo y gases durante la reacción de combustión se debe a la presencia de materiales combustibles que no se queman completamente. Como dije anteriormente, es una reacción que libera energía, por lo tanto es exotérmica. En general, una vez que una reacción de combustión comienza y se establece un suministro continuo de combustible y oxígeno, tiende a propagarse rápidamente mientras haya condiciones adecuadas para mantenerla. Esto implica reacciones en cadena, por lo que la hace útil principalmente para motores, calefacción, generadores, entre otros. Bueno, hoy voy a explicar dos reacciones químicas. Número 1. La combustión de papel. Los materiales que utilizaremos son un trozo de papel y fósforos o un encendedor. Como punto número 1, tenemos que encender el papel con los fósforos o el encendedor y observar cómo el papel se quema y se convierte en cenizas. Como una explicación rápida, tenemos que la combustión del papel es una reacción química exotérmica, lo que significa que libera calor y luz. En esta reacción, el papel, que está compuesto principalmente por celulosa, reacciona con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono, vapor de agua y calor. Como ecuación química tenemos CH10O5 más 6O2, que se convierte en 6CO2 más 5H2O, más calor. Como ejemplo número 2, tenemos la mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio. Los materiales que utilizaremos son vinagre, bicarbonato de sodio, una cuchara y un vaso. Como punto número 1 tenemos: vierte un poco de vinagre en el vaso. 2. Agrega una cucharada de bicarbonato de sodio al vinagre. 3. Observa la reacción que se produce. Como una explicación rápida, tenemos que cuando se mezcla el vinagre, cabe recalcar que contiene ácido acético. Con bicarbonato de sodio se produce una reacción de neutralización exotérmica. En esta reacción, el ácido acético reacciona con el bicarbonato de sodio para producir acetato de sodio, dióxido de carbono y agua. La reacción también produce gas, que es lo que hace que la mezcla burbujee. Como ecuación química tenemos 2CH3CHOH más NaHCO3, que se convierte en CH3COONA más CO2 más H2O más calor. Gracias. Ahora vamos a analizar la ecuación de la combustión completa del metano, el cual es un gas natural. En esta reacción, el metano reacciona con el oxígeno en presencia de una fuente de ignición para producir dióxido de carbono y agua. La ecuación balanceada muestra un mol de metano que reacciona con 2 moles de oxígeno para formar un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Es una reacción exotérmica, lo que significa que libera energía en forma de calor. Esta reacción es importante tanto en la industria como en la vida cotidiana, ya que es una fuente de energía y contribuye al cambio climático debido a la liberación del dióxido de carbono. La combustión del metano tiene múltiples aplicaciones. Producción de energía. El metano se utiliza como combustible en centrales eléctricas y calefacción residencial, debido a su alta eficiencia energética y su bajo costo. El metano comprimido y el gas natural licuado se utilizan como combustibles alternativos para vehículos,
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire en comparación con los combustibles fósiles tradicionales. Se utiliza en procesos industriales como la fabricación de productos químicos como el amoníaco y el metanol, así como en la producción de hidrógeno y síntesis de gas. Se utiliza como fuente de calor y energía en cocinas y calderas domésticas. El metano es un precursor en la síntesis de muchos productos químicos orgánicos como plásticos, pesticidas y fertilizantes. En resumen, la combustión del metano es fundamental para la generación de energía y tiene una amplia gama de aplicaciones, tanto como en la industria, el transporte y el hogar.